que se llama capacitado para orientar. All right, that's what I wanted to get at, not to translate the words exactly, but with that connotation. Okay. Eso es lo que él quería enfatizar porque la traducción, si traducimos literalmente en el libro, no se va a entender tan bien como lo acaba de decir el pastor. Because it loses something in the translation from English to Spanish. Porque en la traducción del inglés al español siempre se va a perder algo. So the pastor is competent to counsel. Así que el pastor es competente para aconsejar. Okay. And one of the reasons that we know this Y una de las razones en que nosotros podemos saber eso is that the proclamation of the gospel es cuando el hecho de la proclamación del evangelio is in fact a nouthetic confrontation. es de hecho una confrontación noutética. Every time the pastor preaches from the pulpit, Cada vez que el pastor predica desde el púlpito, he is confronting the congregation nouthetically. él está confrontando a la congregación noutéticamente. And all nouthetic counseling is Y todo lo que, básicamente, lo que envuelve lo que es la consejería noutética is doing it one-on-one instead of to the whole congregation at one time. es que se hace de uno a uno en lugar de hacerlo a toda la congregación. So if you were here last night, Así que si usted estuvo aquí anoche, you can see why I don't believe that the secular counselor can do this effectively. usted puede ver entonces por qué yo creo que la consejería secular no puede hacer esto efectivamente. Because in fact it's the unique call of the pastor. Porque de hecho es un llamado único que tienen los pastores. Now I want to give you the example of the Apostle Paul in doing this. Ahora les voy a dar un ejemplo del apóstol Pablo haciendo esto. In Acts chapter 20, verses 17 to 38, En Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28, and we do not have the time to read this. no tenemos todo el tiempo para leer esto, But you know the story. This is where the Apostle Paul is saying goodbye to the elders of Ephesus. pero ustedes saben esa historia que el apóstol Pablo estaba siendo despedido por los hermanos de Efesio, And in this great farewell speech of Paul's, y en este gran discurso de bienestar del que el Pablo da, de despedida, perdón, he says a few things. él dice algunas cosas. First of all, he tells them that he served them with humility of mind Primero que todo, él les dice, la primera cosa es que él les ha servido con humildad de corazón, and with many tears and trials. con muchas lágrimas y tribulaciones. In other words, his serving them was not easy. En otras palabras, servir no es una labor fácil, But he says, I held back nothing that was profitable to you. pero él dice que él no se dejó para él nada que fuera de provecho para ustedes. And he also says in that passage that he taught them publicly Y él además dice en ese pasaje que él los amonestó públicamente and from house to house. y de casa en casa. So in other words, he confronted them nouthetically from the pulpit, Así que en otras palabras, él los confrontaba noutéticamente desde el púlpito and he confronted them privately in their own houses. y los confrontaba de forma privada en cada una de sus casas. And he didn't differentiate between any types of people. Y él no hacía ninguna acepción de personas o diferencia entre los diferentes tipos de personas. He taught both Jews and Greeks. Por ejemplo, entre judíos y griegos. And he specifically tells them Y específicamente él les dice that he showed them the need for repentance toward God que es que él les muestra la necesidad de arrepentirse hacia Dios and faith toward Christ. Faith towards Christ. y a través de la fe en Cristo. And his ministry, he told them, Y en su ministerio él los llamó, was to testify the gospel of the grace of God. el ministerio de Pablo era de dar testimonio de la gracia de Dios. And he said he declared to them the whole counsel of God. Y él dice que él les declaró todo el consejo de Dios. And look at what he says in verse 31. And this we have to read verse 31. Y miren, notemos lo que él dice en el versículo 31. Acts 20, verse 31. Hechos 20, 31.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Notice what Paul says again. Note que Pablo de nuevo dice, He did not cease to admonish each one with tears. no he cesado de amonestar con lágrimas. There's that same word again, Esa es la misma palabra de nuevo, noutheteo. noteteo. In other words, the essence of what Paul was telling them En otras palabras, en esencia, lo que Pablo les estaba diciendo was that he did not fail to warn them of the dangers of sin. es que Pablo no falló en advertirles sobre los peligros del pecado. And besides this confrontation, Y aparte de esta confrontación, he taught them by example. él les enseñó a través del ejemplo. I mean, look at what he just said. Miren lo que acabo de decir. He demonstrated passion in his counseling. Él demostró pasión en su consejería. 3 years, 3 años, night and day, día y noche, without ceasing. sin cesar. That's passion. Eso es pasión. And he ministered to people in various ways, Y él le ministró a las personas de muchas maneras. publicly in the marketplace, Probablemente en la plaza de mercado, as individuals, como individuales independientemente, in groups, en grupos, in families. en familias. In other words, he confronted them nouthetically in many different ways. En otras palabras, él los confrontó nautéticamente en muchas formas. So Paul has us by teaching Así que Pablo lo hace enseñando and example, y a través del ejemplo, encouraging us. Encourage is not strong enough. animar y motivar no es suficiente, no es una palabra lo suficientemente fuerte, Pleading with them, rogándoles a ellos, urging them, urgiéndoles a ellos, prodding them. Prodding. Sticking them with a stick. chuzándolos a ellos. That they need to do this. Él necesitaba hacer eso. So let's look at this word a little bit closer now, nouthetic. Miremos esta palabra nautética un poco más de cerca. In the English translations of the Bible, En las traducciones de la Biblia en el idioma inglés, this one word, nouthesis, esta palabra neutesis is translated by 3 separate English words. es traducida por 3 palabras diferentes: Admonish, amonestar, teach, enseñar and warn. y advertir. And in fact, sometimes it's even translated as counsel. De hecho, algunas ocasiones ha sido traducida como aconsejar. Now, it's interesting that there's not one English word that gives the full meaning of this Greek word. Y es interesante que no hay solamente una palabra que pueda dar todo el significado que quiere decir esta palabra. And I think there's a good reason for that, Y creo que hay una buena razón para eso, because it's just not being done. porque todavía no se ha completado. Because I'm not sure how things are in Colombia, No estoy muy seguro cómo las cosas van aquí en Colombia, but every time there's a new concept in America, pero cada vez que alguien tiene un nuevo concepto en Latinoamérica, they come up with a word for it. They find a word to express it. ellos encuentran la forma de expresarla, encuentran una palabra para expresar ese concepto. Even if they have to make up a word. Aun si ellos tienen que inventársela, se la inventan. But here, no, we need 3 words. Pero aquí tenemos 3 palabras. But we can use that as a guide for us, Y podemos utilizar esto como una guía para nosotros, because there's actually 3 elements to nouthetic counseling. porque de hecho hay 3 elementos para la consejería noutética. And the first element of nouthetic counseling is this: Y el primer elemento de la consejería noutética es este. biblical confrontation always implies a problem, Confrontación bíblica siempre implica un problema and presupposes an obstacle to overcome. y presupone que hay un obstáculo que hay que vencer. All right, now notice this is different than merely teaching. Noten que esto es algo diferente a mera enseñanza. I can teach you something
just because it's new. Yo les puedo enseñar algo simplemente porque es nuevo. When I teach, it doesn't necessarily mean you're doing something wrong. Cuando yo les estoy enseñando algo nuevo, necesariamente eso no significa que ustedes ya están haciendo algo equivocado o algo malo. But nouthetic confrontation always implies a problem. Pero la confrontación noutética siempre va a implicar un problema. And that's why preaching is nouthetic. Y por eso es que la predicación es noutética. Because preaching the gospel Porque predicar el evangelio implies a problem, implica un problema, sin. el pecado. And then it presupposes the obstacle, Y eso presupone que hay un obstáculo. but then it comes with the answer. Then comes the answer. Pero al final debe venir la respuesta. All right. The word nouthesis also focuses on La palabra noutesis también se enfoca not just the person who is being confronted, no solamente en la persona que está siendo confrontada, but on the person who is doing the confrontation. pero también en la persona que está haciendo la confrontación. All right. It presupposes the need for change in the person being confronted. Esto presupone que hay una necesidad que la persona que está siendo confrontada deba cambiar, una necesidad de cambio. Which means that the fundamental purpose of nouthetic confrontation Lo que significa que el propósito fundamental de la consejería noutética is personality and behavioral change. es personalidad y un cambio en el comportamiento. And notice the order I put those. Y noten el orden que puse esas dos cosas. Personality meaning a change in the heart, a change in the being, La personalidad tiene que ver con un cambio en el corazón, un cambio en el ser, which is followed by the subsequent behavior change. lo que como consecuencia va a traer un cambio en el comportamiento. So that's the first element of biblical confrontation. Así que ese es el primer elemento que vamos a traer que involucra la confrontación. The second element inherent in nouthetic confrontation El segundo elemento que hay pegado a la confrontación noutética is that problems are solved by verbal means. son problemas que hay que solucionar a través de medios verbales. In fact, one of the distinctive features of the word nouthesis De hecho, una de las características distintivas de la palabra noutética is training by word of mouth. es instruir a través de palabras que salen de la boca. So the confrontation is person to person. Así que la confrontación es persona con persona. And as we've seen, it can be formal or informal, Así que podemos ver que es informal o formal, but the goal of biblical confrontation pero la meta de la confrontación bíblica is to change sinful patterns of behavior es el propósito de cambiar, and to bring the person into conformance with biblical standards. el propósito es cambiar patrones de pecado en el comportamiento To conform the person to biblical standards. y conformar a la persona a que pueda llevar una vida guiada por estándares bíblicos. Okay. Now that means real change of the person, not merely behavior change. Eso significa un verdadero cambio en la persona, no meramente comportamental. And personality change, El cambio en la personalidad, as we read in 2 Timothy 3:16, como miramos en 2 Timoteo 3:16, involves the confession of sin, involucra confesión del pecado, repentance, arrepentimiento and develop of new biblical habits. y desarrollar nuevos hábitos bíblicos. So biblical confrontation involves the verbal ministry of the word. Así que la confrontación bíblica involucra el ministrar la palabra de Dios de forma verbal, Which is made effectual by the power of the Holy Spirit. lo que se hace de forma efectiva solo a través del poder del Espíritu. Now I want to say something here. Ahora quiero decir algo acá. Within the context of the local church, Dentro del contexto de la iglesia local, failure to confront others el hecho de fallar, si una iglesia local falla en confrontar a otros, especially over those whom you have authority, especialmente en aquellos que están puestos en autoridad, is sin.
es un pecado. In other words, this is an obligation. En otras palabras, eso es una obligación. It's not merely a good idea. No es solamente una buena idea. The Bible is not just a book full of suggestions. La Biblia no es que esté llena de sugerencias. We are instructed on things we must do Tenemos mandamientos en cosas que debemos hacer and things we must not do. y hay cosas también que no debemos hacer. Let me give you an example Déjenme darles un ejemplo of someone who did not confront de alguien que no confrontó someone biblically. a alguien bíblicamente. The example is Eli. El ejemplo es Elí. In 1 Samuel 3, verse 13. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Now remember, this is in response to Eli not confronting his children. Recuerden que este versículo es una respuesta de Dios a Elí por no confrontar a sus hijos. Let's read verse 13. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 3 de Primero de Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Notice, Eli's house was going to have a curse upon it. Noten que la casa de Elí va a tener una maldición sobre ellos, Because he knew his sons were committing sin, porque él sabía que sus hijos estaban cometiendo pecado and he did not confront them biblically. y él no los confrontó bíblicamente. He didn't do it soon enough. He didn't do it soon enough, Él no lo hizo de una forma rápida, pronta, strictly enough, no fue estricto con ellos or seriously enough. y tampoco fue lo suficientemente serio con ellos. Now, there's three more elements of biblical counseling Ahora hay otros tres elementos sobre la consejería bíblica. that will be discussed further at a later time, Eso lo vamos a discutir un poco más adelante, but they need to be introduced here. pero necesitan que los introduzcamos aquí en este punto. All right, the first is timing. El primero es el tiempo. In other words, biblical confrontation has to be done in a timely manner. Es decir, la confrontación bíblica debe ser hecha con un tiempo apropiado. It has to be done with the right authority, Debe ser realizada con una autoridad apropiada and we have to examine the necessity of it. y tenemos que examinar la necesidad de ella. In other words, there has to be a real reason to confront someone biblically. En otras palabras, para confrontar a alguien bíblicamente debe haber una verdadera razón para hacerlo. Now, there's another part of this element that I want to talk about. Ahora, hay otra parte de este elemento de lo que yo quiero hablar. As I mentioned last night, Como mencioné anoche, most psychological counseling la mayoría de la consejería psicológica tries to examine the intricacies, the details. La mayoría de los métodos psicológicos seculares trata de examinar los detalles Of the whys of behavior. de los por qué del comportamiento. In other words, they're always looking for, why did you do this? En otras palabras, ellos siempre van a abordar a las personas diciéndole, ¿por qué has hecho esto? They're not that concerned with what you did as why you did it. Ellos no se preocupan en qué hizo usted, sino más bien en por qué lo hizo. Biblical counseling is exactly the opposite of that. La consejería bíblica es exactamente opuesta a ese método. The biblical counselor is mostly concerned with what? El consejero bíblico está enfocado y preocupado en el qué, Not why. no el por qué. There are three basic whats of biblical counseling. Hay tres qués básicos de la consejería bíblica. First, Primero, what was done? ¿qué fue hecho? In other words, what is the behavior that brought on the counseling? En otras palabras, ¿cuál es el comportamiento que trajo como resultado esa acción? The second what El segundo qué is what must be done to rectify it.
es qué debe hacerse para rectificar. And the third what Y el tercer qué, is what should the future responses be? cuáles son las respuestas, la respuesta en el futuro sobre este hecho. Now you may ask, why don't we ask the why question? Ahora, usted debe preguntar por qué no hacemos las preguntas de por qué, Because we already know the answer. porque ya sabemos las respuestas. The answer is sin. La respuesta es el pecado. So asking a lot of why questions Así que hacer muchas preguntas wastes a lot of time in the counseling room. realmente hace que se pierda mucho tiempo en el periodo de consejería. Time that can be better spent asking the what questions. Y es un tiempo que puede ser invertido mucho mejor preguntando, haciendo las preguntas de qué. And also asking why questions, Además, preguntando por qué es, one, it leads to speculation, nos va a llevar a la especulación and two, it very often leads to blame shifting. y muchas veces va a guiar a las personas In other words, a no sentirse culpables. why did you do this? En otras palabras, ¿por qué has hecho eso? Oh, it's because of my mother. Ah, porque mi mamá. If she hadn't done this, I wouldn't have done that. De que ella hizo esto, entonces yo hice aquello. And so we need to avoid those why questions. Así que necesitamos evadir esas preguntas que involucran el por qué. Because remember the second element that we're looking at here. Porque recuerden, el segundo elemento que miramos, Biblical counseling is to bring about change in the direction the person is going. la consejería bíblica está enfocada en un cambio directo en la persona que se está aconsejando. Okay. Now here's the third element of biblical counseling. Hay un tercer elemento, entonces vamos a ver el tercer elemento de la consejería bíblica. And this is muy importante. This is very important. Biblical counseling Consejería bíblica is always intended siempre busca, for the benefit of the individual sinner. siempre intenta el beneficio del individuo aconsejado. In other words, the purpose of the counselor confronting the person En otras palabras, el propósito del consejero que está confrontando a la persona is to help the person. es ayudar a esa persona. They're in sin. Ellos están en pecado. And if they're in sin, Y si están en pecado, that means there's broken fellowship with God, eso significa que hay un compañerismo que se ha roto con Dios. which will usually mean there's broken relationships with other people. Y que obviamente va a traer como resultados que hayan relaciones rotas con las otras personas. And so the person is in trouble. Así and que la needs help. persona está en problemas y necesita ayuda. So biblical confrontation implies Así que la confrontación bíblica implica changing what is in the person's life with what hurts them. cambiar aquello que está en el corazón de las personas y aquello que las hiere. And probably one of the greatest examples of biblical confrontation in the Bible Y quizás en la Biblia uno de los ejemplos más grandes de confrontación que hay is the story of David and Bathsheba. es la historia de David y Betsabé. It's found in 2 Samuel chapters 11 and 12. And again, we won't read that. No lo vamos a leer, pero se encuentra en 2 de Samuel capítulos. Now look at what happens. We all know the story, but let's just rehearse it very briefly. Vamos a abreviar un poco, aunque ya sabemos la historia, pero vamos a abreviar un poco qué pasó con David y Betsabé. Because this is such a great example of how sin ensnares us. Ya que esto es un gran ejemplo de cómo el pecado en un hogar nos puede tender una gran trampa. David's sin began when he first looked upon her with desire. El pecado de David comenzó cuando la miró a ella con lujuria. David knew he sinned at that point, David sabía que él pecó en ese momento and yet he failed to repent. y aún así él falló en arrepentirse. And again, I'm not being presumptuous to say that David knew he sinned. Ahora, no es que yo esté presumiendo que David
ya sabía que había pecado. This is a man who had a heart after God. Este era un hombre conforme al corazón de Dios. And he knew that the lustful looks, he knew that was sin. Y él sabía que mirar con deseo pecaminoso, eso ya era un pecado. But instead of repenting, Pero en lugar de arrepentirse, he tried to cover his sin. él trató de cubrir su pecado. And after he had let his sin become a reality, Y después de que él dejó que su pecado lo llevara y fuera una realidad, he tried to trick Uriah. él trató de jugar con ese pecado, utilizar trucos para poder cubrirlo, To cover up David's sin. para cubrir ese mismo pecado. And when that didn't work, Y cuando eso no funcionó, he murdered him. entonces él asesinó. Notice the downward spiral. Noten que hay como una espiral que va hacia abajo. And we're going to examine that concept in a future lesson as Y well. vamos a examinar ese concepto durante lecciones futuras. But notice that downward spiral. Pero nótenla, que hay una espiral que va descendiendo. Starting with a look, Comenzando con mirar, he becomes a murderer. se volvió un asesino. Now, not every sin leads all the way down to murder, No es que cada pecado vaya a guiar a todos a que sean asesinos, but these are the consequences in every one of us if we give way to sin. pero estas son las consecuencias en cada uno que se deja guiar por esa espiral de pecado. But now notice what Nathan the prophet does. Notice what Nathan the prophet does. Noten lo que el profeta Natán hace. Nathan confronts David nouthetically. Natán confrontó a David de forma noutética. And notice how Nathan does this. Y noten cómo es que Natán lo hace. Remember the two qualities we've looked at so far, ¿Se acuerdan de las dos cualidades que hemos visto hasta el momento? knowledge and goodness. Conocimiento y bondad. Nathan Nathan showed not only even just knowledge, Natán no solamente muestra tener conocimiento, but great wisdom, sino gran sabiduría, as well as goodness. como también mucha bondad. And remember how he makes up this story like a parable Y recuerden cómo él inventa la historia como en forma de parábola, of the rich man who takes the poor man's sheep. del hombre rico que toma la ovejita del hombre pobre. And notice all the detail that Nathan put into the story. Noten todos los detalles que Natán introduce en esa historia. He had David angry at this man. Él hizo que David tuviera mucha rabia en ese momento. So Nathan was using a biblical principle, Así que Natán está utilizando un principio bíblico, and when he ministered that through the power of the Holy Spirit, y cuando él ministra así a través del poder del Espíritu Santo, he convicts David. él convence a David. And remember, look at the chance that Nathan took. Y recuerden, miren el cambio mientras Natán está contando esta historia, el cambio que él toma. He's confronting the king Está confrontando al rey, who had power of life and death over Nathan. quien tenía el poder de la vida y de la muerte sobre él. And yet he didn't shy back. He went in front of him. Y aún así, eso no lo intimidó, sino que continuó en él confrontándole. And the result of this nouthetic confrontation Y el resultado de esta confrontación noutética was David repented. fue que David se arrepintió. And you have to, if you've never read it in this context, you have to read Psalm 51. Si usted nunca lo ha leído en este contexto, debe leer el Salmo 51, Because in Psalm 51, we see David's heart just poured out. porque en el Salmo 51 vemos cómo David derrama su corazón. And that's the purpose of nouthetic confrontation. Y de verdad ese es el propósito de la consejería noutética. Remember, I'm going to keep reminding you of this fact. Recuerden, voy a estar recordando estas cosas rápidamente. The purpose of biblical counseling, El propósito de la consejería bíblica, nouthetic counseling, consejería noutética, is to see change, biblical change in the lives of people. es el hecho de buscar un cambio bíblico en las vidas de las personas. So, and that's why we confront them in this way. Y por eso es que los confrontamos de esta manera. And remember, we're
Keep in mind 2 Timothy 3:16, Recuerden, quiero que tengan en mente 2 Timoteo 3:16, because this is at the heart of nouthetic porque counseling. este es el corazón de la consejería noutética. Teaching, Enseñar, conviction, convencer, correction, corregir and instruction in righteousness. e instruir en justicia. And let me emphasize this point again. Permítanme enfatizar de nuevo este punto. Biblical confrontation must be scriptural confrontation. La confrontación bíblica debe ser una confrontación escritural. It must be that. Debe ser así, Because it's confrontation with the principles and practices of Scripture. porque es una confrontación con los principios y prácticas que hay en la Escritura, And contrary to secular psychological therapy, opuesto a la terapia y a las prácticas seculares psicológicas, which most often las que a menudo says that the counselor should be neutral dicen que el consejero debe ser alguien neutral and should not be engaging in the life of the y que individual. no debería meterse para nada en la vida de las personas. Christian counseling, biblical counseling, La consejería cristiana, la consejería bíblica, the counselor is intensely involved with the persons being counseled. la diferencia es que el consejero está intensamente involucrado con la vida del que está siendo aconsejado. And a bond forms. Y son como pegados, como muy... hay un gran vínculo entre ellos dos. And that's because this is discipleship. Y eso es porque, por esas razones, que esto es discipulado también. And in biblical discipleship, bonds form. Y el discipulado bíblico forma lazos. And so that's an essential part of this. Así que esto es una parte esencial en esto. Remember the Apostle Paul leaving the elders of Ephesus. Recuerden al apóstol Pablo dejando a los ancianos de Éfeso. He admonished them with tears. Él los exhortaba con lágrimas. That's not a neutral position. It's not hands off. Eso no es una posición neutral como sin untarse las manos. I'm going to say this as strongly as I can possibly say it. Lo voy a decir tan fuerte como sea posible decirlo. The biblical counselor cannot be neutral in counseling, El consejero bíblico no puede ser neutral en la consejería. which leads me to my next point for the evening, and that is love in counseling. Love. Ok. Y esto me lleva al siguiente punto de la consejería bíblica, que es consejería en amor. Another of the goals of biblical counseling Otra de las metas de la consejería bíblica is love. es el amor. See, notice how many biblical principles we're bringing into biblical counseling. Miren cuántos son los principios bíblicos que se van trayendo a la consejería bíblica. Are you starting to get the idea why or how this is so different from secular counseling? ¿Ya tienen una idea de cuán diferente es esta consejería bíblica con la consejería secular? We're not merely looking to treat some illness. Nosotros acá no estamos solamente mirando cómo tratar algún tipo de enfermedad. We're intensely concerned about the individual. Estamos intensamente preocupados sobre la vida del individuo. And the Apostle Paul says to Timothy Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, in 1 Timothy 1:5, 1 Timoteo 1:5, and let's read that. vamos a leerlo. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Notice what Paul says. Noten lo que Pablo dice. The goal of our instruction La meta de nuestra instrucción is love from a pure heart. es amor de un corazón puro. The purpose of preaching and counseling El propósito de la predicación y de la consejería is to foster love to God es el mostrar cómo amar a Dios and love toward one's neighbor. y cómo amar a su prójimo. Remember what we said last night, Recuerden lo que dijimos anoche, that the world on the outside of the church que el mundo que está fuera de la iglesia
has a right to judge the genuineness of our salvation ha venido a juzgar cuán genuina es nuestra salvación, based upon our love for each other. y ellos se basan, ese juicio lo hacen basados en el amor que tengamos los unos con los otros. And so therefore love has to be a part of biblical counseling. Así que el amor tiene que ser indudablemente parte de la consejería bíblica. And let me say this at this point as well. Permítanme decir este punto también. Authority and love are not mutually exclusive. La autoridad y el amor no son exclusivamente separadas. The Holy Spirit's means of producing love in the believer El Espíritu Santo quiere introducir amor en el creyente. is God's authoritative instruction La verdad y la instrucción autoritativa de Dios through the ministry of the word, a través del ministerio de la palabra, spoken both publicly and privately. hablada tanto públicamente como privadamente. Now just a word about love. Ahora vamos a mencionar algo más sobre el amor. We need to understand that love is not how Hollywood or the world presents love. Necesitamos entender que el amor no es como el mundo presenta el amor o como Hollywood presenta el amor. Love is so much more than romantic feelings. El amor es mucho más que sentimientos románticos. I mean, when you have those romantic feelings towards your wife or your husband, Es decir, cuando se tiene esos sentimientos Those are románticos sobre su cónyuge, those are good. There's nothing wrong with those. son muy buenos, no hay nada malo con eso. But that's not the sum total of love. Pero eso no es la suma total del amor. That's a superficial love. Eso es un amor The superficial. love relationship is conditioned upon responsibility. El amor en una relación está condicionado a la responsabilidad. And the Holy Spirit empowered preaching Y el Espíritu Santo empodera la predicación and counseling of the principles and commandments of God's Word dando principios y mandamientos a través de la palabra de Dios. enable men to become pure in heart, Por ejemplo, cómo transformar a alguien para que tenga un corazón puro, un amor puro, they have peace in their conscience, para que puedan tener paz en sus conciencias and they trust God sincerely. y para que puedan poner su confianza en Dios de una forma sincera. So one of the main goals of biblical counseling Así que una de las metas principales de la consejería bíblica is to bring man into loving conformity to the law of God. es traer a que un hombre ame de una forma que esté acuerdo a la palabra de Dios. Remember what David said, I love the law of God. Recuerden como David decía, yo amo la ley de Dios. It is my meditation day and night. Es mi meditación día y noche. And for the believer, the law of God is the means of sanctification. Y para el creyente, la ley de Dios es uno de los medios de santificación. And so love is so much more than just feelings. Así que el amor es mucho más que meros sentimientos. You know, the way some preachers preach about love ¿Saben? La forma en que muchos predicadores predican sobre el amor, we would have to change some verses of the Bible. tendríamos que cambiar algunos versículos de la Biblia. In fact, if we listen to some of these preachers, De hecho, si escuchamos a alguno de esos predicadores, John 3:16 would sound something like this. Juan 3:16 va a sonar algo así como esto. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he looked down on mankind que miró a la humanidad, and had warm, fuzzy feelings. que tuvo tremendos sentimientos sobre ellos. And just shouted down, I love you. Y eso ya significa que ya te ama. Eso significaría, basado en ese tipo de predicación, que Dios se inclinó y les dijo, te amo. But that's not what the verse says. Pero eso no es lo que el versículo dice. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son. que Él dio a su Hijo unigénito. Notice the love of God is an act of love. Recuerden, miren que el amor de Dios es un amor que actúa, It's a demonstrated love. es un amor demostrado. And it was demonstrated in the supreme sacrifice of his own Son. Y fue demostrado en el sacrificio supremo de su único Hijo. And that's the definition of biblical love. Así que esa es la definición del amor bíblico.
Now, I think I'll just go one more section here. We'll talk about authority in counsel, and then we'll break for some questions. Así que vamos a hablar ahora sobre la autoridad en la consejería y después vamos a pasar a algunas preguntas. As I've already mentioned, Así como he mencionado ya, biblical counsel uses authoritative instruction. la consejería bíblica utiliza una instrucción autoritaria And authoritative instruction uses directive techniques. y la instrucción autoritaria utiliza técnicas directas. A little bit later tonight, Más tarde, el día de hoy, I'm going to show you the difference between directive and non-directive counseling. les voy a mostrar cuál es la diferencia entre consejería directa y consejería no directa. But for now, authoritative instruction assumes Pero por el momento, la consejería autoritativa de la Escritura asume that there is a right and wrong way to deal with problems. de que hay una forma buena y una forma mala de cómo lidiar con los problemas. And again, remember that the source of man's problems began in the Garden of Eden. Ahora, recuerden que la fuente de todos los problemas del hombre comenzaron en el jardín del Edén. And ever since the fall of Adam, Y desde que Adán cayó, man has emulated Adam's response to sin. ha traído como resultado y se ha fundado en la respuesta en que Adán tuvo al pecado que cometió. Notice what happened to Adam. Noten qué pasó a Adán. He disobeyed God. Desobedeció a Dios, His conscience was awakened. su conciencia se debilitó He became afraid. y se despertó, tuvo temor, He fled. huyó, He tried to cover his sin. trató de cubrir su pecado, He tried to hide. se trató de esconder. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? God confronted him nouthetically. Dios lo confrontó noutéticamente. And what was Adam's response to that confrontation? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán a esa confrontación? He resorted to excuses and blame shifting. Ya estaba listo para dar excusas. He tried to blame Eve, Él trató de culpar a Eva, but ultimately he was blaming God. pero últimamente, al final de las cosas, él era culpando a Dios. Because he didn't merely say, oh, it was Eve's fault. Porque él meramente no dijo, "Ah, eso fue culpa de Eva", He said, it's the woman you gave me. sino que él dijo, la mujer que tú me diste. So ultimately, he's trying to shift the blame to Eve and then to God. Así que básicamente al final lo que él estaba queriendo decir era que la culpa era de Dios, culpando primero a Eva. And so the biblical counselor in the counseling room Así que el consejero bíblico en el despacho de consejería confronts the person with scripture confronta a la persona con la escritura to reverse the natural trend. para revertir esa trampa natural That the answer to sin's problem de que la respuesta a los problemas del pecado is not running and hiding from God. It's not running and hiding from God. no está en correr y esconderse de Dios, But is turning to God and running towards Him. sino que más bien es correr hacia Dios y volverse hacia Él. So there's four other things that the counselor impresses upon the person in trouble. Así que hay otras 4 cosas que el consejero impone sobre la persona que está siendo aconsejada. He tells me he has to assume responsibility himself. Él le dice que debe asumir responsabilidad él mismo, He has to admit his guilt. debe admitir su culpa, He has to confess his sin debe de resaltar su pecado, confesar su pecado and then seek forgiveness. y al final recibir perdón. Now, the relationship between God and Adam Ahora, la relación entre Dios y Adán was established by God's word. fue establecida por la palabra de Dios It was broken by Satan's challenge, y fue rota por los desafíos que presentó el pecado, but it was reestablished by God's word pero fue restablecida por la palabra de Dios when God confronted him cuando Dios lo confrontó and gave him the promise of the Savior. y le dio la promesa del Salvador. See, biblical counseling Así que ustedes ven que la consejería bíblica rests
rests upon the dynamics of redemption. yace sobre las dinámicas de la redención. And so, counseling has been successful Así que la consejería ha sido exitosa when the individual understands three things. cuando un individuo comprende tres cosas. One, Una, how the change in his life was affected. How was the change affected in the person's life? cómo el cambio producirá, qué efectos producirá el cambio en la vida de una persona. How to avoid similar sinful patterns in the future. Cómo evadir patrones pecaminosos en el futuro And then what to do if he fails again. y qué hacer si falla de nuevo. Notice how biblical counseling is always looking for the change in the person. Noten cómo la consejería bíblica siempre está buscando el cambio de la persona, For the good of the person para el bien de esa persona and the glory of God. y la gloria de Dios. And I think we'll stop here and I'll take any questions. Vamos a parar aquí y vamos a hacer algunas preguntas. Aló. Aló, 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 aló. Otra vez el demonio de ayer. Aló, aló, aló. Gracias, gracias Pastor Jansen por esta excelente clase. Thank you very much for this excellent class. Oh, Hay un hermano en el auditorio que entendió equivocadamente que el hermano Jansen dijo que el consejero debe ser neutral. El hermano dijo que el consejero no debe ser neutral, que él debe estar completamente involucrado en la consejería. Entonces el hermano que hizo la pregunta, la mejor manera como de orientar la pregunta es preguntarle o que despedirle que amplíe un poquito más cómo es el involucramiento. Déjame hacer la pregunta. One person in the auditoriums understand that said that the counselor must be neutral. I'm putting clear that he must not be neutral. He must involved in the relationship with the person who is counseling. So we would like that you emphasize a little more how is this involvement. Entonces estoy preguntándole cómo que amplíe un poquito más cómo es ese involucramiento de la persona con el aconsejado, del consejero con el aconsejado. okay. Well, the secular counselor Los consejeros seculares says that you should keep an arm's distance dicen que usted debe tener una distancia, because you're the professional and you can't be involved ya in the que person's life. usted es el profesional y por lo tanto usted no debe involucrarse en la vida de las personas. But if we understand that biblical counseling Pero si comprendemos la consejería bíblica, is discipleship, lo que es el discipulado, it's the relationship of the teacher and the student in the biblical context. es una relación de un profesor y un estudiante en el contexto bíblico, Like the Apostle Paul and Timothy. así como el apóstol Pablo en Timoteo. Remember, Paul was looked upon by Timothy as a father figure. Recuerden, Timoteo estaba buscando en Pablo como un padre, Because they labored together. porque ellos trabajaban juntos. Paul just didn't teach him, Pablo no solamente enseñó, but he nurtured him. He counseled with him. sino que Pablo lo alimentaba, lo aconsejaba, He talked about the intimate problems of his life. y hablaba de los problemas íntimos de su vida. And so the relationship is more than a professional to a client. Así que la relación en la consejería bíblica tiene que ver más que la relación del profesional con un cliente. You might have even noticed that I've avoided the use of certain terms when I'm speaking, addressing this issue. Tal vez ustedes se han dado cuenta que he evadido algunos términos mientras estoy dando esta conferencia. Notice I haven't called the person the counselee or the client.
Noten que yo no he llamado a la persona que aconseja como el consejero o el aconsejado o el cliente, Okay? Because it's a much deeper relationship than that. ya que es una relación mucho más profunda que eso. I love the people that I'm counseling, Yo amo a la gente que estoy aconsejando and hopefully they love me y ojalá que me amen a mí también, with that biblical love. con un amor bíblico. And remember, love is one of the goals of counseling. Y recuerden, el amor es una de las metas de la consejería. And I don't know of a secular counselor that would talk in those terms. Y no estoy seguro si los consejeros seculares estarían hablando en esos mismos términos. And even if you find one, that's not what their school of psychology would tell them to do. De hecho, si usted encuentra alguno, no sería un verdadero psicólogo en ese ambiente. That's what we mean when we say no neutrality. Eso es lo que queremos decir cuando cuando dije no hay neutralidad. Okay? Tenemos un pastor en el salón y él quisiera hacer un aporte a la respuesta de esa pregunta. Translate. Sí. En la psicología hay un término para describir el involucramiento y es la transferencia. Le dicen a uno, o en la universidad, le indican a uno que no se debe involucrar emocionalmente y un ejemplo de involucrarse emocionalmente con el aconsejado es resultar llorando con él. Entonces la insistencia es a mantener distancia o ser neutral. Okay. I understand, but the Apostle Paul cried. Cry, yes. Entiendo, pero el apóstol Pablo lloró. And any pastor that under certain circumstances in Must cry. counseling They must cry. doesn't cry, there's something Yes. wrong. Y si usted es pastor y en alguna circunstancia va a llorar, no hay nada malo con eso. Ah, muy bien. En el auditorio hay un psicólogo Okay? y él es cristiano. Okay? Y él pregunta que los psicólogos cristianos que conocen la consejería bíblica ¿cómo puede variar esta enseñanza el desempeño profesional de un psicólogo cristiano? Variar, cambiar o influenciar. I think there's any Christian who's a psychologist Creo que cualquier psicólogo que sea cristiano that that has been counseling according to secular psychology, y que ha venido aconsejando según la psicología secular, if he starts following these biblical principles of nouthetic counseling, si él comienza a seguir los principios de la consejería bíblica noutética, will find that he would help his patients or clients in a tremendous way. él va a encontrar que va a poder ayudar a sus pacientes o a sus clientes de una forma tremenda. Okay, I think there are many Christian psychologists that I know Hay muchos psicólogos cristianos que conozco that have done that exact same thing. que han hecho exactamente eso. I can even recommend a book. De hecho, puedo recomendarles un libro. The author is Richard Gans, G-A-N-Z, Gans, El autor es Richard Hans
and the title of the book is Psychobabble. Y el título, That's Psicobatalla. No, es como psicobabilonia. Psychobabble, Psychobabble. like Babylon, Ba- Babylon, Yeah, similar. psychobabble, Psicobabilonia. All right. And he graduated at the top of his class. Ah, He graduated. Graduó at the- como el mejor de su clase Okay. In Freudian psychoanalytic psychotherapy. y se profesionalizó en psicoterapia. And when he came to understand the dynamics of biblical counseling, nouthetic counseling, Y cuando él pudo comprender la dinámica de la consejería noutética o bíblica, he completely changed his practice with marvelous results. él cambió completamente esa práctica con unos resultados maravillosos. And I would really recommend that book. Y le recomiendo ese libro. And I believe it's available in Spanish. Yo creo que está disponible en español. Again, the title of the book. The title of the book in English is Psychobabble. Would you spell the last part of the name? That is Babble. Babel, como Babel. Ah, burbuja, psicoburbuja, la psicoburbuja. No, not bubble. It's like Babylon. Babble means like, babble in English means like to say things with no meaning, Es decir, psicobalbuceo. just to babble on. Ah, balbucear, balbucear, muy bien. Ok, la siguiente pregunta. La pregunta literal dice, ¿cuál es el papel de la mujer en la consejería noutética? ¿Cuál es el papel de la mujer en la consejería noutética? Pero creo que detrás de la pregunta está el hecho de que las iglesias reformadas creemos que la mujer no puede ser pastor y el hermano habló claramente de que el pastor tiene el rol principal en la consejería noutética. Entonces no sé si la dejamos así amplia o la ponemos más específica. La dejamos amplia. ¿Cuál es el papel de la mujer en la consejería noutética? The role of a woman in nouthetic counseling? Okay. Titus 2 Tito capítulo 2 talks about older women counseling younger women, older men counseling younger men. enseña que las mujeres ancianas aconsejan a las más jóvenes y los hombres ancianos a los más jóvenes. The more, and that literally means the more mature women in Christ. Literalmente eso significa las mujeres más maduras en Cristo. A healthy church has those women helping the younger women. Una iglesia sana tiene ese tipo de mujeres enseñando a mujeres más jóvenes. And as I mentioned last night, this helps relieve the pastor of many responsibilities. Y como dije antes, esto ayuda a que el pastor descanse en muchas responsabilidades que involucran la consejería bíblica. But within the context of the local church, Pero en el contexto de la iglesia local, any formal counseling cualquier consejería formal should be done under the authority of the eldership. debe ser hecha en la autoridad de la iglesia. Debe ser hecha bajo la autoridad de la iglesia. Hay otras dos preguntas, pero creo que ya fueron respondidas. Sin embargo, las voy a leer. ¿Qué elementos de la psicología pudieran ser útiles en la consejería bíblica? Creo que la recomendación del libro Psychobabble responde a esta pregunta, ¿cierto? No se puede decir todo esto en la respuesta. Y otra persona pregunta, ya que debemos ser prudentes en la consejería, en el involucramiento, alguien pregunta diciendo si lo mejor es aconsejar hombre con hombre, mujer con mujer y parejas a parejas. Creo que eso ya también está respondido, pues obviamente eso es lo más prudente, pero los pastores podemos aconsejar mujeres, hombre a mujer, no necesariamente tiene que ser siempre hombre con hombre. Creo que eso ya está respondido. Y hay una última pregunta que se refiere a cómo
¿Cómo permanecer en la consejería que se preocupa de los qué y no deslizarse a la consejería que va hacia los por qué? Y la pregunta sería como un poco más de guía para hacer la consejería que se enfoca en los qué, un poco más como de ampliar un poquito más cómo dirigir la entrevista con el aconsejado para permanecer en los qué y no ir a los por qué. All right, the question is how do I approach the what's? When somebody comes to you with a problem, La pregunta que tiene que ver con los qué, you es decir, cuando una persona viene a usted con un problema, simply start asking the question like this. usted siempre va a comenzar haciéndole una pregunta como esta. What happened? ¿Qué pasó? What did you do? ¿Qué hiciste? What happened that brought this on? ¿Qué pasó que trajo esta consecuencia? And notice, that's not asking why. Y noten que esto es el preguntar por esto no involucra el preguntar por qué. Esto no es decir por qué. Okay. What we're doing is we want to know the facts of what happened. Lo que vamos a hacer es que queremos saber los hechos de lo que pasó. Right? So that you get to the facts of what started the whole situation. Así que usted comienza recolectando los hechos y qué fue lo que comenzó toda esta situación. And then you ask, what did you do? Entonces, usted pregunta, ¿qué hiciste? Because at this point, if they're coming to you for help, Porque si a este punto están viniendo a usted por ayuda, it means they didn't handle it properly. significa que ellos no han podido manejarlo apropiadamente. So you start asking the question, what did you do Así que cuando usted comienza haciendo esa pregunta, ¿qué has hecho in response to the problem? en respuesta al problema? And you explore that. You can, based on the answer, you can ask, there's some more what questions. Entonces, mientras usted va explorando los hechos y haciendo estas preguntas, usted va a poder llegar al corazón del asunto. And then you get to the point and say, what should you have done? Entonces, usted va a llegar a un punto donde usted va a hacer esa pregunta, ¿qué debiste haber hecho? And that will reveal the knowledge of whether they know what they're doing or what they should have done. Y eso va a revelar que el conocimiento que ellos tenían de lo que hicieron mal y lo que debieron haber hecho. So those are three very important questions. Now there's a lot more what questions, and that depends on what they tell you. Así que esas son algunas de las preguntas principales, aunque hay más, entre la conversación que estén teniendo y lo que ellos le estén contando. But notice, we don't ask the why question because it doesn't matter what the why question is. Pero noten, realmente no importa el por qué, It's the sin of the heart. es el pecado del corazón, eso es por qué. En medio de la charla con el aconsejado, vele traduciendo. Say that again. Yeah. Es imposible a veces llegar a que el aconsejado le cuente a uno un hecho doloroso del pasado. Ejemplo, estoy como pastor escuchando a una persona que tiene el pecado de la homosexualidad. Y en la charla me cuenta que fue violado cuando tenía 7 años. ¿Cómo debo manejar el pasado de esa persona en la charla para generar una base sólida que ayude a la persona, mejor a la persona que estoy ayudando a salir de la homosexualidad? That is actually one of the times where we would definitely want to go into the past. Eso es uno de los momentos en que definitivamente
debemos volver al pasado de la persona, but not for the purpose of finding somebody to blame. pero no con el propósito de encontrar a alguien a quien culpar. Remember the biblical principle, Recuerden el principio bíblico, Romans 8:28. Romanos 8:28. Even the most evil deeds that are done to us Aún los actos más bárbaros que nos han hecho a nosotros, God will turn around for our good and His glory. Dios ya ha determinado que obran para bien en nosotros para su gloria. A person who has started a life of homosexuality Una persona que ha comenzado su vida en la homosexualidad based upon an evil deed by somebody else basado en el hecho de alguien más, has chosen a sinful path. Has chosen a sinful path. ha escogido un camino pecaminoso. But the good news of the gospel is Pero las buenas noticias del Evangelio son they can change that path. que ellos pueden cambiar ese camino. Notice we give them hope. Noten que nosotros debemos darles esperanza. They are not relegated, they're not determined to be homosexual. Ellos no están condenados a ser homosexuales eternamente, Through the power of the Holy Spirit ministering through the word, sino que por el poder del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra, they can start on a righteous path. ellos pueden comenzar en un camino justo. So the only reason for going back Así que la única razón para nosotros ir al pasado de alguien is to find where the sin started es solamente para investigar dónde comenzó ese pecado. so that you can counsel them as to their wrong choice in response to the sinful act. Así que en ese proceso de consejería usted les va a hacer ver en qué momento ellos escogieron mal ese camino. This is one of the cases why the counselor must be involved with the person. Este es uno de los casos en que la consejería el consejero debe involucrarse con el aconsejado. Because when somebody in that position Porque cuando alguien en una posición así knows that you love them and you care, se da cuenta de que tú le amas y de que a ti te importa and that you're going to minister to them for their benefit, y que usted le está ministrando a ellos por beneficio de ellos, they will more readily take that biblical confrontation. ellos van a estar mucho más dispuestos a tomar ese consejo bíblico. But notice that you give them hope. That's one of the first steps in counsel is make sure you give them hope. Y mientras que le da esa confrontación, usted debe asegurarse de que usted les está dando esperanza a ellos. Remember, to the person who is enslaved to a sinful lifestyle, Recuerden, para una persona que está esclavizada en un estilo de vida pecaminoso, it is good news that the cause of their sin, of their lifestyle, is sin. para ellos es una gran noticia que la causa de su estilo de vida pecaminoso es el pecado mismo. It sounds funny when you say it that way, Suena gracioso cuando usted lo dice así, but it's good news because sin can be forgiven, pero son buenas noticias porque el pecado puede ser perdonado. and through the power of the Holy Spirit, they can change. Y a través del poder del Espíritu ellos pueden ser cambiados. Okay? Ok, entonces vamos a tener un tiempo de receso. ¿Hay refrigerio? Sí, hay refrigerio, muy bien. Y es gratis, pueden pasar atrás. Ya vamos a tener 15 minuticos de refrigerio. En esta iglesia todo es gratis. Por eso se llama Iglesia de la Gracia.